Bon dia people, yo soy Dani. ¿Se puede reinventar una historia? ¿Se puede reescribir la ciencia ficción y ser creativo cuando parece que ya todo se ha escrito? Pues la respuesta es que sí, y esto lo demuestra Ted Chiang con cada cuento que está recopilado en esta publicación de cuentos que se llama Stories of Your Life and Others, que por cierto la edición está súper bonita, con el doradito, brillantito y tal. Pues el autor de esta serie de cuentos, Ted Chiang, nació en Port Jefferson, New York, en 1967. Pero es que su gusto por escribir cuentos y por la ciencia ficción no nació a raíz de una carrera dentro de la literatura. De hecho, su educación académica fue en ingeniería informática, ciencias de la computación, que algo de esto trasluce a través de sus escritos y de la ciencia ficción que él escribe. Y desde que estaba en el colegio, en el bachillerato, en el high school americano, empezó toda esta pasión por escribir, que finalmente culmina en la primera historia que él publica, que es Tower of Babylon, que es justo también la primera que está en este libro recopilatorio. Y es que esta historia, La Torre de Babilonia, publicada inicialmente en 1989 en la revista Omni, rápidamente llamó la atención del público y de los amantes de la ciencia ficción, ganándole a este autor un nombre y el reconocimiento dentro de este mundo. Tanto es así que el año siguiente, en 1990, le otorgaron el premio Nebula, que para los que no lo sabéis vienen a ser algo así como los Oscars de los cuentos de ciencia ficción, o de las historias de ciencia ficción. Y después de este reconocimiento, con cada cuento que fue publicando posteriormente, su prestigio y respeto como escritor de ciencia ficción solamente ha ido aumentando, y ha solidificado el nombre de Ted Chiang como uno de los autores modernos de ciencia ficción más prestigiosos. Y ya la historia dirá si pasa también a la memoria colectiva, como sus modelos a seguir, como sus héroes, que eran Isaac Asimov y Arthur Clarke, los dos grandes referentes. Y es que incluso alguna de sus historias ha pasado de la narración escrita a la pantalla grande, al cine. Y estoy hablando de esta historia, Story of Your Life, la historia de tu vida, que fue adaptada por el director Denis Villeneuve en la película del 2016 The Arrival. Y mira que a mí no me gustan las películas de extraterrestres, pero esta en particular, recomendada. Y es que no podía ser de otra manera si la mente detrás del concepto era Ted Chiang. Y es que la magia está en que apenas comenzamos a leer estas historias, aún no me lo he terminado, como podréis ver, el separador está bastante atrás. Pero de las historias que he leído, apenas empiezas a recorrer esas páginas, salta a leguas el talento y la creatividad de este autor. Probablemente una de las virtudes, en mi opinión, que tiene este autor es que su forma de escribir hace que se creen preguntas desde el minuto 1 y expectativas en el lector que van creciendo a medida que van transcurriendo las páginas y los eventos. Y esas preguntas y esas expectativas ponen a volar tu imaginación de pensar cuáles son las distintas posibilidades y en qué va a terminar la historia, hacia dónde va a tirar, porque se abren muchas posibilidades. Y de las que he leído la verdad es que no defraudan, con desenlaces sorpresivos y muy bien escritos. Y de esa misma manera, estos finales o estos desenlaces, o el desarrollo de personajes y el desarrollo de historias, sigue una línea que muchas veces no es predecible, lo cual añade más a esa sensación de que la imaginación está volando y de que la creatividad ha ido fluyendo de la pluma del autor. Bueno, de la pluma, seguro que escribe en un MacBook Pro M2. Si tuviera que definir cuál es la principal virtud que yo veo en este autor, es su capacidad de, en pocas páginas, crear unos universos gigantes, tanto en extensión de lo que te puedes llegar a imaginar de cómo es, como en profundidad de los personajes y del argumento. Y es que por solo hablar de la primera historia, La Torre de Babilonia, que como decía fue la que lo lanzó al renombre nacional en Estados Unidos de la ciencia ficción, pues tomó un argumento conocido por todos, que es la historia de la Torre de Babel, narrada en la Biblia, y a partir de ese argumento de gente que quiere construir una torre que llegue al cielo, construye un mundo y un universo que nos lo va enseñando a través de un personaje principal. Es un minero, y no quiero hacer spoiler de la historia, porque creo que merece la pena leerlo, pero ya el hecho de que el personaje principal sea un minero en una torre que llega al cielo, bueno, empieza a volar la imaginación, ¿no? Y al final de la historia llega a un punto culminante donde crees que va a pasar algo y realmente da toda la vuelta a la historia y te deja la cabeza de para arriba. Y es que si vamos al segundo cuento, pasa más de lo mismo. El segundo cuento se llama Understand. Y nuevamente no quiero hacer spoiler, pero el personaje principal que nos va a guiar por este mundo es una persona en quien se usa un tratamiento experimental dentro de un ensayo clínico. Y a partir de ahí no es el típico argumento de wow, ahora tengo superpoderes, ahora puedo hacer cosas que no hacía antes, sino que sí, en el fondo sí puede hacer cosas que no hacía antes, pero lo argumenta de una forma súper creativa, mezclando de algo de filosofía del lenguaje, de sensaciones de las capacidades humanas y de biología, que obviamente dentro de una ciencia ficción muy bien elaborada, muy compleja, y una ciencia ficción muy bien pensada en cada detalle, cada mínimo detalle.
porque no es fácil crear ciencia ficción a partir de conceptos como el lenguaje, la percepción o como conceptos filosóficos súper profundos que no tienen una explicación matemática, como lo es la conciencia humana. ¿Qué quiero decir? Que cada cuento que estoy leyendo me está gustando muchísimo. Para la gente que le gusta la ciencia ficción, este libro es un recomendadísimo. Para los creativos en general, recomendadísimo. Se sale de los esquemas cuadrados de la típica ciencia ficción. Y para el que se quiera pasar un buen rato, leer unas buenas historias y desconectar un poco, pues también es un buen libro, creo. Como esa serie que ves 20 minutos y te saca de tu rutina, pues algo así. Así que, en resumen, cuando parece que las ideas se han agotado y cuando parece que la ciencia ficción se ha convertido en un refrito de temas de los cuales no se puede escribir nada más, llega este autor, Ted Chiang, y nos demuestra que no, que aún hay más que escarbar, que aún hay más que exponer, que aún hay más creatividad y que todavía hay universos que se pueden explorar dentro de la ciencia ficción y que se puede construir sobre temas si le das una vuelta y piensas más allá de lo que ya está. Y que yo creo que no solo aplica esta creatividad para escribir libros. Y creo que esta creatividad de ver un problema, un cuadrado, y poder darle la vuelta y sacar un círculo de ese cuadrado es algo que todos deberíamos aprender porque será muy útil para muchos aspectos de la vida. Así que este ha sido el cuento de hoy. A ser creativos y nos vemos la próxima.